Hay historias de campeones que, bueno, empiezan y acaban en el gimnasio. Pero la de hoy es diferente. Hoy vamos a analizar la de Alex Poatan Pereira. Y es que su historia es la de un hombre que tuvo que ganar la pelea más dura, la de su propia vida, mucho antes de soñar siquiera con ser campeón del mundo. Su apodo, Manos de Piedra, ya os digo que se queda corto para contar todo lo que hay detrás. Es que todo arranca aquí, con esta frase, que es durísima, pero es la pura verdad. Antes de que el mundo conociera sus puños, antes de los títulos y los caos, Alex Pereira estaba librando una guerra silenciosa y devastadora contra el alcohol. Por eso esta no es la típica historia del atleta predestinado, ¿sabes? Es la de alguien que se agarró al deporte como si fuera un salvavidas, porque literalmente lo era, su única salida. Eso es, su primer gran rival no llevaba guantes ni estaba en un octágono, era su propia adicción, y ganar esa pelea, que seguramente es la victoria más importante de toda su vida, fue lo que le permitió que todo lo demás pasara. Es en esencia una historia de redención, de salvarse a uno mismo a base de una disciplina de hierro. Vale, para entender al campeón que es hoy, tenemos que viajar atrás en el tiempo. Hay que ir a las favelas de Brasil para conocer al chaval que creció allí, un entorno donde, vamos, las oportunidades brillaban por su ausencia y los problemas sobraban por todas partes. La cosa, la verdad, se torció muy pronto. Con solo 12 años tuvo que dejar el colegio para currar en un taller de neumáticos. Y claro, el ambiente que había allí acabó arrastrándolo al alcoholismo. A partir de ahí fue una espiral. Se metía en peleas constantemente, tirando de la fuerza bruta que tenía de serie. Pero con 21 años se dio cuenta de que ese camino no llevaba a ninguna parte, o a un sitio muy malo, y tomó una decisión que, literalmente, le salvó la vida. Se apuntó a un gimnasio de kickboxing. Y fue justo ahí, en ese gimnasio, donde empezó a nacer la leyenda, porque su primer entrenador fue clave. No solo vio el poder descomunal que tenía en los puños, sino que le ayudó a reconectar con sus raíces indígenas, su esencia pataxó. De hecho, fue él quien le puso el apodo de Poatán, que en lengua tupí significa, como no, manos de piedra. Así que no es solo un mote, es parte de quién es él. Venga, pasamos a la siguiente etapa. Aquí es donde el chaval que peleaba para sobrevivir se convierte en una máquina de dominar el ring. Es en esta época donde Poatan va a forjar esas armas, esas manos, que años más tarde iban a poner patas arriba el mundo de las MMA. Es que lo que hizo en Glory Kickboxing, que es como la Champions League del kickboxing, fue una auténtica salvajada. Se hizo con el cinturón del peso medio, ¿vale? Pero es que lo defendió 5 veces. 5. Y no contento con eso, va el tío, sube de peso y se convierte en el primer luchador de toda la historia de Glory en ser campeón en 2 divisiones a la vez. O sea, en el mundo del kickboxing su nombre ya era el de una leyenda total. Pero ojo, porque durante esa época dorada en el kickboxing pasó algo que iba a marcar todo lo que vendría después. Se cruzó en su camino un luchador con un talento increíble, un tal Israel Adesanya. Y bueno, se enfrentaron y Pereira le ganó. Pero es que no solo le ganó una vez, le ganó 2. Y ese número, el 2, es la clave de toda esta historia. Es que la segunda victoria no fue una victoria cualquiera, fue un KO, pero un KO brutal. De hecho, era la primera y única vez que alguien noqueaba a Adesanya en toda su carrera. Y esa imagen, la de Adesanya en la lona, se convirtió en una sombra larguísima que los iba a perseguir a los dos hasta el mayor escenario posible, la jaula de la UFC. Mientras tanto, Adesanya se había ido a la UFC y se había convertido en el rey absoluto del peso medio. Para Pereira, que su antiguo rival estuviera en la cima no era casualidad, era un objetivo clarísimo. Picado por algunos comentarios de Adesanya, decidió hacer algo muy arriesgado, dar el salto a las MMA. Un deporte totalmente diferente, con grappling, lucha en el suelo, cosas que él no dominaba, pero le daba igual. Tenía una misión, ir a por él y demostrarle otra vez quién mandaba. Y lo que hizo en la UFC fue, sinceramente, una locura. Su ascenso fue de no creer. Fijaos, en noviembre de 2021 debuta y gana por TKO. Unos meses después, otra victoria. En julio de 2022 coge al número 4 del mundo, Sean Strickland, y lo duerme de un golpe. Y para noviembre de ese mismo año, justo un año después de su debut, ya estaba peleando por el título contra Israel Adesanya. Y en un final de película, cuando iba perdiendo la pelea, lo noqueó en el 5º asalto y se convirtió en campeón. Increíble. A ver, paremos un momento a pensar en esto. Solo 4 peleas. Tuvo que adaptar su estilo, aprender a defender derribos sobre la marcha. Y aún así, solo necesitó 4 combates en la liga más difícil del mundo para plantarse delante del campeón y quitarle el cinturón. Es, sin ninguna duda, uno de los ascensos al título más rápidos y espectaculares que se han visto nunca en la UFC. Pero claro, la historia no podía acabar aquí, porque después de tocar el cielo, vino la caída.
Y es precisamente lo que hizo después de caer lo que para muchos lo convierte en una auténtica leyenda. Efectivamente, Adesanya tuvo su revancha, y esta vez fue él quien lo noqueó, recuperando su título. Para cualquier otro luchador, la historia podría haber acabado aquí. ¿Qué haces ahora? ¿Esperar otra oportunidad? Pues no. Para Poatan esto fue el pistoletazo de salida para un nuevo reto. En vez de obsesionarse con la revancha, tomó una decisión súper valiente: subir de peso, a la división de los semipesados. Y el resultado de esa decisión tan valiente es este número que vemos aquí, 736 días. ¿Y qué significa esto? Pues que es el tiempo que tardó desde que pisó la UFC por primera vez en ganar un cinturón en 2 categorías de peso distintas. Es el récord absoluto. Nadie en la historia se ha convertido en doble campeón tan rápido. Una absoluta locura. Esto pone su legado en una dimensión completamente diferente. Fijaos en la tabla: campeón en 2 pesos en Glory Kickboxing y campeón en 2 pesos en la UFC. Es el único ser humano en la historia que ha sido champ en la organización más grande de kickboxing y en la organización más grande de MMA. Es un hito que, a día de hoy, nadie más ha conseguido. Y veremos si alguien lo consigue alguna vez. Y todo esto nos lleva, claro, a la gran pregunta final. Estamos hablando de un hombre que le ganó la batalla a una adicción que casi acaba con él, que después dominó por completo un deporte, que luego saltó a otro y lo conquistó en tiempo récord, consiguiendo algo que nadie había hecho antes. Entonces, ¿es Alex Pereira el mejor deportista de combate de todos los tiempos? Bueno, esa pregunta queda ahí, en el aire. Pero lo que no se puede discutir son sus logros. Esos son de piedra.